Risas y Cenizas, el podcast en donde sacaremos al pasado de la tumba, nos tomaremos una copa de vino en su honor y nos reiremos de sus más oscuros secretos. Mi nombre es Sandra Rodríguez y como siempre le doy la bienvenida al doctor Oscar. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sandy, Cenicientos, bienvenidos otra vez a su canal de Historia de Confianza. Qué bueno que ya están aquí. Es correcto, bienvenido a los Cenicientos. Qué bueno que están aquí con nosotros un viernes más. Apreciamos mucho sus vistas. Por favor, traigan a más amigos. Si vienen de TikTok, bienvenidísimos ustedes también. Y pues bueno, vamos a darle. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿Qué tenemos para este capítulo? Mira, hoy les traemos un tema bien interesante. Porque es un personaje del que se ha hablado poco y lo poco que se habla es todo un mito alrededor de la persona misteriosa del día de hoy. Por eso, este episodio vamos a llevarlo un poco diferente. Por un lado, yo les voy a contar lo que se conoce como la historia oficial de este personaje y por el otro lado, el doctor les va a ir diciendo la realidad del asunto. ¿Te parece bien, doctor? Me parece perfecto. Perfecto. Vamos. Sobre todo porque este personaje se presta mucho a eso, ¿no? Este personaje, pues lo conocemos de habladas, de los chismes, de las invenciones. Entonces, me parece muy bien. Es correcto. Pues hoy, queridos cenicientos, vamos a hablar de nuestra tía, la Güera Rodríguez. Muy bien, muy bien. Vamos. Primero vamos a empezar por su nombre, que bueno, tiene nombre de 3 kilómetros de duración. Su nombre completo fue María Ignacia Javiera Agustina Feliciana Rodríguez, a mucha honra, de Velasco Osorio Barba Jiménez Bello de Pereira Fernández de Córdoba Salas Solano y García. Uf. Aunque es mejor conocida por todos como la Güera Rodríguez. Así es, la tía. La tía, nuestra tía. Así es. Y es una de las heroínas de las que menos conocemos y de la que se dice que fue pieza clave y fundamental para la consumación de la independencia. Aunque yo estoy casi segura de que no se escribe mucho de ella porque pues no era precisamente como el ejemplo de una mujer de buenas costumbres de aquellas épocas. O por lo menos eso le han querido inventar. Es correcto, o por lo menos eso es lo que se sabe, ¿no? Así es. Pues bueno, ella nació el 20 de noviembre de 1770. Ok. Sus padres fueron Antonio Rodríguez de Velasco y la señora María Ignacia Osorio Barba y Bello Pereira. Muy bien. Quienes eran unos criollos, mira, los tíos tenían bastante varo y yo quiero saber dónde quedó nuestra parte de la herencia porque yo no he visto ni un peso de eso. No, pues se lo llevó la insurgencia. Bueno. Se lo llevaron los insurgentes. Se lo dio todo Iturbide, malgastó nuestra fortuna. Bueno, ella recibió una educación acorde a su clase social. Aprendió a leer, aprendió a escribir, matemáticas, geografía, historia, música y también bordado, porque es lo que las damitas de aquella entonces hacían, ¿no? Así es. Y prácticamente esto es todo lo que se sabe de la infancia de la tía. Aunque también se sabe y resalta que según los relatos de aquella época, era bellísima, lo cual viene de familia, evidentemente. Claro, claro. Y carismática, lo cual también es de familia. Sí, ¿Cómo sí, ves, sí. doctor? Me parece muy bien. O sea, la genética con todo, con la tía Güera Rodríguez. Claro. Mira, yo quisiera empezar diciendo que la documentación para este episodio la hicimos del trabajo de las historiadoras Silvia Marina Arrón y de la historiadora Isabel Revuelta. Me parece muy importante el trabajo de estas dos porque se contradicen un poquito sus versiones. Por una parte, Silvia nos dirá y desmentirá mucho de los mitos de la Güera Rodríguez, incluido el del tema independentista. Y por otro lado, Isabel Revuelta sí nos dice que sí es una mujer que participó activamente en la insurgencia. Tanto fue así
que tiene ganado un lugar en el Museo de la Mujer que creó la doctora Patricia Galeana. Entonces es un personaje muy controversial. De lo que tú comentabas ahorita ya iniciando, yo nada más difiero en la fecha de nacimiento, en el año, porque es 1778, 20 de noviembre del 78. Y bueno, su papá era un regidor perpetuo de la Ciudad de México y su mamá también venía de una familia de abolengo. Por lo tanto, ella es una criolla muy bien acomodada. Como bien decías, de su infancia sabemos muy poco. No sabemos realmente si fue a un colegio, si no lo fue. Por algunos de los pocos escritos que tenemos de ella que se han podido rescatar, vemos que escribe muy bien. Entonces eso nos da ahí un poquito la pista de que sí tenía estudios, ¿no? Pero no sabemos ni dónde. Quizás los recibió en su casa porque era a la manera en que se usaba en aquella época. Y bueno, pues ella nace en el siglo XVIII, ¿no? Es una novohispana totalmente. Y de la belleza que decías, pues también lo ponen en duda, ¿no? Porque el retrato que todos conocemos de la güera, pues resulta que no es la güera. Y que el único retratito que se tiene por ahí, pues no se ve tan bonita. Entonces, pues bueno, te dejo continuar. Bueno, ahorita seguimos con eso. Sí. Belleza. Bueno, es que es lo que iba a comentar ahorita. Se dice que la güera era bellísima, tanto que se cree que Manuel Tolsá se inspiró en ella para crear en el rostro de la Virgen de la Profesa. Pero, curiosamente, lo que decías, solo existe un retrato de ella y resulta que hay quien dice que en realidad esa no es la Güera Rodríguez y que más bien la Güera Rodríguez parecía Gru cuando se viste de hada madrina. Entonces, pues así como que tú digas, uy, qué belleza, pues tampoco, ¿no? Pues no, o sea... Bueno. Sí, a ver, de lo de Manuel Tolsá, si ponemos la foto aquí abajo para que ustedes vean ahí la comparación de los retratos. De lo de Manuel Tolsá parece que tampoco es verdadero, que la que está ahí es su hija, María Paz, que más adelante hablaremos de ella. Yo debo de confesar que sí me metí al templo de la Profesa creyendo totalmente a esta historia de que el rostro de la Virgen era de la Güera Rodríguez, ¿no? Y se los conté así a las personas que me acompañaban. Pero bueno, caí en el mito. Bueno, es que yo creo que todos, ¿no? Todos sí. Así de sí, claro. No, y todavía, o sea, ya te veo. Esa de ahí era mi tía. Sí, es que justo, o sea, cada que hablo de este personaje siempre la presumo como mi familiar, porque lo fue, tía, o sea, claro. Lo fue. Es correcto, estamos seguros. Exactamente. Venga. Ok, a los 15 años, o sea, bien jovencita, se casa con el militar José Jerónimo López de Peralta, de Villar y Villamil, y primo. Y se cree que esto sucedió porque el conde de Revillagigedo, pues como que no le gustaba mucho que la güera se la pasaba jijiji, jajaja con Jerónimo afuera del cuartel, ¿no? Y él decía, pero ¿cómo van a estar riéndose tan felices sin estar comprometidos? Entonces, pues bueno, se casan y de este matrimonio nacen 4 hijos, pero aquí viene el primer gran chismecito de nuestra tía la güera, porque resulta que nuestro tío del cual no hablamos, porque pues es mito en la familia. Sí. No lo queremos. No lo queremos porque dicen que le pegaba bien Exacto. Feo a la tía. Sí. Entonces, la güera es tan así que le pone una denuncia por intento de asesinato, porque se dice que este güey llegó de plano con su arma y busca, ¿no? Le intentó desvivir de un balazo, pero por lo que cuentan, la puntería de don Capitán pues no era muy buena, entonces no le dio. Así es. La güera se va y ¿saben qué? Este güey me quiso matar y no solo eso, o sea, me daba unas golpizas brutales, ¿no?
E incluso se cuenta que hasta los familiares de don Militar llegaron alguna vez a casa de la güera y sí la encontraban bañada en sangre vuelta a Santo Cristo porque le ponía unas golpizas que bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues obviamente don señor no se iba a quedar así como que, ay, sí, acúsame de lo que quieras, mi vida, ¿no? Con los bracitos cruzados, no. Entonces dice, ah, sí, pues ¿sabes qué? La güera me engaña, está cometiendo adulterio. Sí. Y, o sea, eso no es lo peor de todo, sino que es con mi compadre, el sacerdote. Tun, turun, o sea. Pero pues no pudo probar nada, ¿no? Al final. Exactamente. Y por lo mismo, a los 4 meses, pues decide que ya no tiene caso seguir con la demanda y acabar retirándola, ¿no? Entonces la güera pide a los tribunales que le anulen el matrimonio porque pues no manches todo lo que acaba de pasar, ¿no? Y pues que sí te la vamos a dar, que no te la vamos a dar. Total que sí se separan, pero en una de esas como que se vuelven a encontrar. Clásico. Y hubo, como ves, si tú y yo y tú por las glorias pasadas, y tras que le pegan de nuevo a la caja de los muñecos, y lamentablemente el tío don Militar pues se muere antes de que nazca la última niña y antes de que les llegue la anulación del divorcio. ¿Cómo ves? Sí, a ver, esta parte de su primer matrimonio. Don Artemio de Valle Arizpe en 1949 publica su novela La Güera Rodríguez y es donde empieza todo esta desinformación sobre ella, porque ahí don Artemio la convierte en la casquivana, en la de cascos ligeros de esa época, ¿no? Y le inventa romances con todo el mundo. Y entonces se casa a los 15 años con Villamil, 1794. Pero resulta que Villamil ejercía la violencia doméstica con todo, sí la golpeaba, la intentó desvivir, como tú ya contaste. Yo le documenté a este matrimonio 7 hijos, de los que sobreviven 6, pero después te voy a contar cómo la güera entierra a la mayoría de sus hijos, porque mueren antes que ella. Importante mencionar aquí que sí, algunos historiadores dicen, fue la güera la que promueve el tema del divorcio, pero después Silvia nos dice, no, fue el mismo Villamil el que pide el divorcio y la acusa de todo, ¿no? La acusa de que se acuesta con medio mundo, la acusa de que se acuesta con sacerdotes, con 3 sacerdotes. Se van a los tribunales, hay un juicio por ahí y se obtiene el divorcio eclesiástico, que era nada más una separación, porque como tal el divorcio de manera legal no existía en esa época. Pero entonces deciden regresar, o sea, después de todas las madrinas que le dio, decide la güera que va a regresar. Eso es como que también clásico en las mujeres mexicanas de mucho tiempo, ¿no? De aguantarse todo. Y tienen otra hija, María Paz, ¿no? Uh-huh. Se da por ahí en 1803 el episodio con el caballito de Tolsá, que platicamos en el capítulo pasado. Si no lo han visto, por favor, váyanlo a ver. Y en 1805, Villamil muere. Y es de la única forma en que la güera se libera de este maltrato que le daba, ¿no? Entonces muchas veces nos dicen, no, es que la güera es feminista porque veía y no se dejaba. Y Silvia Arrom lo desmiente totalmente. O sea, sí sufrió en este momento de su vida de mucha violencia y sí lo toleró. Y fue la muerte de su esposo lo que la liberó de estas vicisitudes que estaba padeciendo. Entonces, híjole, todo lo que nos contó don Artemio, nada que ver. Vemos una güera más de carne y hueso, viviendo pues cosas muy, muy, muy de su época. Pero pues te dejo continuar. Sí, no, o sea, la verdad es que yo también pensaba así como que la güera era la imagen viva del feminismo, fue de las primeras y tras te enteras de que pues no fue tan así. Así es. Sí se queda uno así como que, bueno,
pero bueno, o sea, sí hizo cosas buenas, ¿no? O sea, No, y de este matrimonio le quedan problemas, ¿eh? Porque sí hereda una parte de Villamil que tampoco era como el más adinerado, vivían ahí en Tacuba, eran tus vecinos, pero al morir Villamil, la familia se le va a la güera y quieren las propiedades y el dinero, entonces tampoco es así como en estos momentos de la historia una mujer con tanta opulencia, pero ya veremos qué va a pasar con ella. es correcto. Pues bueno, después de esto, la güera se vuelve a casar, pero esta vez con un viejito llamado Mariano Briones, que según mis fuentes se muere al poquito tiempo de un enfriamiento, o como lo encontré yo en todos lados, un destape de cobijas. Y yo dije, ¿qué es eso? Pero míralo, muy viejito y todo, pero que le cuaja otro chamaco a la güera, ¿no? Así es. Y este señor sí se muere y le deja, mira, una herencia que, bueno, estuvo buenísima. Sí, sí, sí. Sí, este señor Briones sí era de más lana, pero también era mucho mayor que la güera Rodríguez. Cuando ella se casa con Briones, ella tiene 28 años y me parece que él es como 15 más grande que ella, ¿no? Entonces, pues no le dura nada porque el señor se muere a los 6 meses y de ahí también se agarra a don Artemio de Vallaricio para decir, es que no saciaba a la güera y no lo dejaba salir de la cama y por eso se lo acabó. Sí, le quitaba las cobijas, a eso se referían con destape de cobijas. No, y mira, fíjate, o sea, la vida de la güera se resume en embarazos, porque se embaraza como 10 veces, y en matrimonios, ¿no? Y luego ya ahí que al final se olvida un poquito el tema de si fue conspiradora o no, que si con Iturbide, pero bueno, estuvo embarazada un buen de veces, tuvo muchísimos hijos, ¿no? Y sí, pues ya decías, de este matrimonio hay por ahí una hija que ya no alcanza a conocer, Briones, pero pues ahí vamos, otra vez al embarazo. Te dejo continuar. Otra vez, exactamente, otra vez se quedó panzona del marido muerto, pero bueno. Y de este señor sí hereda un buen de dinero. Aquí sí es importante mencionar que aquí sí ya la güera empieza a tener más dinero. Y a pesar de eso, más adelante va a padecer por el dinero. Él sí le dejó propiedades, fue a la Ciudad de México, y sin embargo después va a estar sufriendo un poquito por la lana, ¿no? Pero adelante. Así es. Bueno, la güera te dice que apoyó a la causa insurgente con su dinero y sobre todo a través de las relaciones que tenía con toda la gente en Nueva España, porque pues ya ves que era acá bien acomodada y todo, pues conocía a todo el mundo. De por sí los Rodríguez conocemos a todo el mundo, sí. Ella de la alta alcurnia, pues más, ¿no? Exacto. Pero entonces, hermano que le cae la ley y se la llevan al tribunal de la Santa Inquisición, acusada de alterar el orden público. Típico Rodríguez. En pro del movimiento independentista. Y hasta me la acusan de hereje por esto y por haber tenido tratos con el cura Hidalgo, ¿no? Y aparte de todo esto, uno de los inquisidores, según esto, la acusa de tener inclinaciones hacia el adulterio. Al final, nuestra tía se salva por dos razones. Porque, como ya dije hace un ratito, ella se movía en los círculos de la alta sociedad, pero bueno, y se sabía obviamente todos los chismecitos de la época, ¿no? Y entonces cuando le empiezan a juzgar los inquisidores, ella empieza, ¿con qué esas tenemos? Y ya se te olvidó del muchachito ese que tienes ahí, y empieza a sacarle los trapitos al sol a los inquisidores, y a uno de ellos lo acusa de ser homosexual y de ser, de que le gustaban los hombres de edad corta, porque pues, tampoco puedes decir eso en YouTube, ¿no? Claro. Entonces, el otro se queda así como que... Y, pues, aparte, la segunda razón por la que se salvó es porque realmente nunca le pudieron comprobar nada. Exactamente. Entonces, de todas formas, se había hecho tal escándalo que el virrey decide desterrarla a Querétaro por un corto tiempo.
Bueno, mira, es que todo lo que acabas de contar también es parte de la leyenda, porque pues la güera no fue juzgada por la Inquisición. De hecho, no fue juzgada tampoco por insurgente. Eh, este tema del destierro a Querétaro, en lo que está sucediendo es que de repente, por ahí de 1808, ella acusa a un juez que era de apellido Guillermo Aguirre de intentar desvivir al virrey de aquel entonces, que no recuerdo si era Iturrigaray o ya era Garibay. Pero entonces lo acusa. El virrey se alarma y dice, no mames, me quieren desvivir, y mandan prisionero al juez Guillermo, mandan a hablar a la güera y se arma ahí el relajo. Al final descubren que la acusación de la güera era falsa, que no había fundamentos para decir que iba a desvivir al virrey. Y entonces, a manera de un poquito castigo y ejemplo para el resto de la sociedad, de que no anden por ahí metiéndose en cosas, la iban a mandar más lejos, pero se queda en Querétaro. Y en Querétaro es donde aparentemente conoce a Josefa Ortiz de Domínguez, conoce a tu amigo Miguel Hidalgo. Porque como bien dijiste, ella era lo que sí tenía es que se sabía mover en sociedad. Iba a las tertulias, sabía armar fiestecitas, era muy dicharachera, era inteligente, y entonces se podía conectar con varias personas, y de ahí también sale la leyenda de que empezó a conectar el movimiento de Hidalgo con Iturbide. En este momento no lo sabemos, porque cuando empieza la insurgencia hay una carta por ahí de las poquitas que ella tiene, en donde ella debe un dinero a un comerciante y le escribe al comerciante, le dice, a ver, no me estés dando lata porque no tengo para pagarte, porque los enemigos han tomado mis propiedades, entonces no tengo cómo pagarte. Entonces, en este momento de la historia, justo en el grito de Dolores, no podemos decir que ella ya se pronunciara por la independencia. Pero pues bueno, te dejo continuar, ¿no? Para no irme de largo. Ok. Sí, porque a ti te encanta robarte el episodio de las demás personas. Exacto, es más, cállate y a ver. Mood. Porque entonces, por eso, entonces la güera, no, hombre, qué horror de persona, de veras. Rodríguez, al fin y al cabo. Bueno, como ya habíamos dicho, se cree que la güera era bellísima, y es por eso que se le vincula con varios personajes prominentes de aquella época. Te voy a contar algunos chismecitos, ¿no? A ver, venga. El primero del que se tiene así como registro, por llamarlo de alguna manera, es Alexander von Humboldt, que al parecer, cuando vino a Nueva España, no solo le dedicó tiempo a estudiar a la Coatlicue, sino que también se la pasaba varias horas estudiando la anatomía de la güera, ¿no? Dicen. Quien él mismo dijo que era la mujer más hermosa que había visto en su vida, y todo el mundo así de, wow, pero si él ha viajado por todos lados del mundo y ella es la más hermosa, wow, sí debe ser, ¿no? O sea, sí, no, y aparte desenterraba a la Coatlicue, pero enterraba a la güera, eso es lo que dice, ¿no? O sea, eso se dijo. Sí, le enterraba quién sabe qué. De un instrumento de investigación, ¿no? Sí, claro, obviamente, pues si no, ¿qué? Y de hecho, si recuerdan, queridos cenicientos, en nuestro episodio anterior comentamos la anécdota del caballito de Tolsá y la güera, ¿no? Pues resulta que dicen que a esta inauguración del caballito la güera iba, mira, bien agarradita del brazo con el barón von Humboldt. ¿Cómo ves? Sí, con el episodio de von Humboldt parece que sí hay una amistad, porque aquí lo comenta en su libro Madame Calderón de la Barca, que fue amiga de la güera Rodríguez, pero cuando la güera Rodríguez ya tenía como 60 años. Entonces, parece que sí fueron amigos, pero ya de ahí a de que tuvieran una relación,
no hay documentado nada. Y también muy en el mito y muy en los dichos de ahora, parece que von Humboldt, pues como tú dijiste, era gay, ¿no? Entonces no tenía ese gusto por la güera, pero al parecer pues sí fueron buenos amigos. No podemos decir más allá de eso, ¿no? Es correcto. Dicen que le tronaba durísimo la reversa. Sí, entonces, sí, pues, igual que a Don Maxi, ¿no? Entonces, Ay, pobrecito, espérate. ¡Oh! Dios mío, me dejaron bien lejos mi corona, pero yo prometí que en este capítulo iba a tenerla en la mano. Perdona, Anita, de verdad. pero aquí está simbólica, coronita, porque mencionamos a Don Maxi. A Don Maxi. A ver, el siguiente personaje prominente es Simón Bolívar. Y se cree que ellos se conocieron cuando Simón era aún muy pequeño. Bueno, joven, ¿no? Porque pequeño parecería que fuera un niño, no, era joven. Sí. Y esto pasó cuando el buque San Ildefonso hace una escala aquí en Nueva España, y entonces pues de alguna manera se conocen y viven un corto pero tórrido romance. ¿Cómo ves? No, todo mal ahí con el tema de Iturbide de Bolívar, porque Bolívar está 8 días en la Ciudad de México cuando la visita y tiene 16 años. A ver, en una semana pues, no te vas a vivir un tórrido romance, ¿no? O sea, no suena y no está documentado y ni por ninguna de las dos partes, ni en documentos que haya escrito la Güera Rodríguez. Y el único documento en donde Simón Bolívar la menciona es que viajó a la Ciudad de México y que hablaban de una tal Güera Rodríguez, que muy bella, que no sé qué, pero al parecer también Silvia Arrom desmiente el hecho de que se hayan conocido. Es muy probable que no, que a lo mejor hubieran coincidido en la ciudad, pero de ahí a que tuvieran ya una amistad y que se fueran a la cama, tampoco, no está documentado, señores. Sí, o sea, prácticamente ni se conocieron. Sí, no, nada que ver. Pero bueno. Ahora, el último, y yo creo que es el más conocido de sus romances, es el que mantuvo con Agustín de Iturbide. Y sobre quien se cree que tuvo, pero mira, gran influencia. Porque de hecho se dice que eran así como que tan cercanos que Agus le dejaba checar sus documentos confidenciales y hasta le dio la clave de su correo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí la güera se encuentra una carta del rey Fernando VII que iba según dirigida al virrey de Apodaca, donde le dice, ¿sabes qué? Tenemos que buscar a un hombre que sea lo suficientemente popular entre la tropa, como la Adelita, pero que fuera popular y que tuviera mucha influencia, para que él fuera el encargado de hacer los tratos con el ejército insurgente. Y a la güera, pues que se le ocurre, yo tengo al candidato perfecto, Agus, eres tú, o sea. Claro. Y de hecho se cree que ella fue la que casi estuvo así de, ahora escríbele, dictándole así el plan de Iguala a Agustín de Iturbide, ¿no? Y que ella es la autora intelectual. La autora intelectual, sí. Del plan de Iguala. De hecho, existe la anécdota que según nos narra don Artemio de Valle Arizpe, que es el autor del libro que mencionabas, que se supone que cuando Agustín de Iturbide entra triunfal a la Ciudad de México, venía desde lo que sería hoy México-Tacuba, sí, como San Cosme, con el fin de pasar por el Palacio Virreinal. Pero, pues, como que a unas cuadritas vivía la güera. Así entonces es. Iturbide decide que es buena idea desviar todo el desfile hacia la calle de la Profesa, lo que hoy es Madero, ¿no? Solo para pasar bajo el balcón de la güera tú. Y justo cuando pasa ahí, de repente detienen todo así como que ¡alto! Y se baja del caballo, se quita una de las plumas que tenía en su sombrero, su pluma verde, porque pues ya sabemos, ¿no? Verde, blanco y rojo, el ejército trigarante, Sí. Y entonces le da su pluma verde, en símbolo de que pues ella fue una parte importante para la independencia. Entonces, pues bueno, ¿no? Sí. Y se supone que se la da la güera, te digo, en el reconocimiento de su papel y todo, porque a diferencia de que lo que se dice de que apoyó el movimiento desde Hidalgo, de lo cual no hay datos,
sí se sabe que apoyó, y hay pruebas de que apoyó a Iturbide, y no solo dándole sus consejos, sino que también le financió el movimiento con sus propios recursos y sin pedir nada de regreso. Te hablo a ti, Leona Vicario. Bueno. A ver, con el tema de Iturbide también hay mucha leyenda, ¿no? Sí había una relación con Iturbide en temas de la sociedad y en temas de negocios, porque un primo de Iturbide administraba la hacienda de La Patera, que era propiedad de la Güera Rodríguez, donde más tarde va a haber negociaciones, de las últimas negociaciones para firmar la independencia. Ahí en la hacienda de La Patera se da, ¿no? Pero tampoco está documentado que de verdad hubieran tenido un romance. Este episodio en donde Iturbide desvía todo el ejército trigarante para ir al balcón de la Güera tampoco está documentado. Todo eso se lo inventó don Artemio, ¿no? Para su novela, porque él estaba escribiendo una novela histórica y se estaba divirtiendo con todo esto que podía inventar y que le podía sacar provecho a los personajes. Luego lo que sí es que al parecer es la hija, una de las hijas de la Güera Rodríguez, la que sí tiene que ver es con Agustín de Iturbide. Incluso por ahí se relata, ¿no? Que los encuentra a la hija sentada en las piernas de Iturbide. Pero miren, todo lo que digamos de la Güera cae entre el mito y la leyenda, y entre que sí, que no, entonces hay muchas cosas que no podemos comprobar. Sobre todo porque toda su colección epistolar, todas sus cartas personales no están disponibles. Al parecer la familia, después de lo que escribió don Artemio, dijo: no se las volvemos a prestar a los historiadores porque escribieron puras tonterías. Entonces pues yo sí, a ver, fomento, ¿no? Que los descendientes de la Güera pues dejen ver su pensamiento, ¿no? Sus cartas para poder saber exactamente quién era ella. Claro, y tanta relevancia que ha tomado últimamente. O sea, exactamente, entonces... ya déjenos verlas, primos, por favor. Por favor, sí. Entonces tampoco con Iturbide hay un tema de que fueran amantes. Y luego con el tema del dinero que dio para la insurgencia, Silvia Rom dice que lo dio porque le cobraron derecho de piso. Porque los insurgentes sí le habían ocupado sus haciendas y entonces ella pues prefería darles un poquito de dinero para que no terminaran de destruir todo lo que ya le habían quitado. Entonces fue a manera de decir: órale, pues aquí está, los ayudo. Y por el contrario, Isabel Revuelta sí te dice: no, es que sí contribuyó activamente en las conspiraciones y asistía a la profesa y facilitaba las conspiraciones. Entonces pues son estos dos polos históricos de dos personas pues bastante respetables en la documentación que ellas hacen. Por una parte tenemos el sí dio dinero, pero no fue así como de muy buena gana. Y por otra parte tenemos el hecho de no, sí, le metió dinero a la última parte de la independencia. ¿Ustedes qué creen? Déjenos un comentario. ¿Sí dio dinero? ¿No dio dinero? ¿Es heroína? ¿No es heroína? Es correcto. Pues bueno, ya se dice que ya después de que Iturbide ya era el emperador acá, pues resulta que todo el mundo empezó a notar así como que ella tenía demasiada influencia, y entonces empezó a correr el chismecito, y las viperinas andaban diciendo que en realidad la que gobernaba Nueva España no, ya México, era ella, que teníamos una emperatriz y que no era la mujer, la esposa de Iturbide, ¿no? Que era nuestra tía Marinachita, y era la que gobernaba en estas tierras. Y de hecho, o sea, lo que sí se sabe es que en el primer imperio mexicano, toda la familia de la Güera tuvo relaciones con el régimen y ocupó cargos pues bastante importantes y de honor junto a la casa de los Iturbide, ¿no? Sí, o sea, es que sí había una relación.
muy, muy directa entre los Iturbide y la Güera Rodríguez. Pero de allá que tuvieran allá ya una relación, o que la Güera Rodríguez estuviera gobernando, o que la Güera Rodríguez hubiera escrito el plan de Iguala, eso no está documentado. No, Incluso para por nada. ahí hay la versión, ¿no? De que la Güera Rodríguez le dijo a Iturbide, no te proclames tú en el emperador, haz que la gente te proclame y no te pongas la corona en la cabeza, porque eso te va a traer el infortunio. Entonces, pues todo eso es parte de su leyenda, ¿no? Porque, bueno, ya después a Iturbide no le salen las cosas y, y la güera se vuelve a casar, Así es. ¿no? 2 años después, la güera se casa con un señor chileno Sí. llamado Manuel Elizalde. Pero Y ¿cómo con él, sabes que era chileno? pues porque llegó desde Chile, ¿no? Ah, yo Si no, ¿cómo? pensé que era muy chileno. Y con él vive hasta el último día. De hecho, o sea, dicen así como que este último señor fue el que logró domar a la güera, ¿no? Ya con él se portaba bien, ya con él se olvidó de todos sus amantes, ya todo, ¿no? Sí. Y que incluso, o sea, los últimos días de la güera, ella estuvo dedicada a la devoción de San Francisco. O sea, iba a misa religiosamente, igual que todos los Rodríguez, que siempre Exactamente, o sea, andamos en no misa. le fallamos. Y resulta que su viudo, después de que, obviamente, pues su viudo, ya cuando ella se muere, se convierte en sacerdote. Así es. Y pues bueno, ¿cómo ves? Sí, a ver, en 1825, ya después de todo el relajo de la guerra de independencia, ella se vuelve a casar. Se casa con Juan Manuel Elizalde, que como tú ya bien decías, era procedente de Chile. Y va a ser un matrimonio largo, van a ser 25 años de matrimonio hasta 1850 que la güera se desvive. Eh, y en este matrimonio, don Artemio aprovecha para decir justo lo que tú comentabas, ¿no? Ya la güera ya se domestica y se dedica a su casa, y de su casa a la iglesia, y de la iglesia a su casa, nada de andar pasando por el pan. Pero pues ese era Tan cerquita que le quedaba la ideal y no iba. y no iba, no, pues ya porque ya estaba domesticada. Entonces, Sí, exacto, ya. Y era, ahí nada era más el, atravesaba la iglesia de San Francisco y ya, a su casa de regreso. Es que El era el retiro. final perfecto para la novela de don Artemio, ¿no? Para redimir a esta figura. Pero pues bueno, y sí es esto de que cuando ella fallece, unos años después el señor se ordena sacerdote y anda por ahí profesando, ¿no? Entonces, pues me parece interesante que al final haya tenido un matrimonio de 25 años, yo rescaté por ahí de este matrimonio 2 hijos que fallecieron, ¿no? Sí, Pero bueno, interesante, interesante. pues bueno, esa fue la historia de nuestra tía, la güera Rodríguez. Así ¿Cómo es. viste todo? Pues mira, yo tengo aquí unos datos interesantes también. A mí me llamó mucho la atención que más allá del mito, más allá de la leyenda, una de sus hijas, me parece que es Josefa, sí, Josefa, se casa con uno de los descendientes de Pedro Romero de Terreros. Pedro Romero de Terreros, que era el conde de Regla y que fue uno de los hombres más poderosos y más ricos de la Nueva España. Entonces, pues esta señora sí se sabía meter ahí en sociedad y casó a sus hijas bastante, bastante bien. Eh, lo cual pues los llevó a acomodarse de una manera bastante alta en la sociedad novohispana. Me parece bien interesante hacer el recuento de sus hijos, porque ella se embaraza 10 veces y entierra a 7 de sus hijos, ¿no? Con Villamil tiene a Josefa, que muere en el 28. Tiene a María Antonia, que muere en el 64. Tienen a Mariano, que se va en el 61. Tienen a Jerónimo, que fallece en la infancia. Guadalupe en 1816.
María Paz en el 25. Camila Rosa también se desvive de chiquita. Luego con Briones tiene a Victoria y también se va en 1807. Y con Elizalde hay dos hijos fallidos. Entonces, su historia es la de estar embarazada y enterrar a mucha de su familia, ¿no? La verdad es que no tuvo una vida fácil, o sea, no es como lo cuenta don Artemio. Y luego ya en el siglo XX también le armamos un buen de historia pues muy actualizada, ¿no? Que si es feminista, que si es una mujer empoderada. ¿Tú qué piensas de eso? Pues mira, yo te voy a decir la verdad, yo también era como tú y me creí todo lo que me decían de la Güera Rodríguez. La verdad, yo sí la veía así como que no manches, o sea, ¿por qué nadie está hablando de esta mujer tan importante? O sea, para su época, y pensar que anduvo con 3 diferentes más sus 85 maridos, o sea, no manches, o sea, ¿cómo crees, no? O sea, si hubiera habido TV Notas en ese momento, la Güera hubiera estado en la portada todas las semanas, ¿no? Claro. Pero después resulta que no es cierto, o sea, y es una mujer común y corriente de aquella época. Entonces, híjole. Sí, donde hoy en día podemos poner en duda todo lo que se cuenta de ella, incluso su belleza, porque ya vemos en este único retrato donde no dices, a ver, no. Pero así pasó la historia, ¿no? Y tan pasó la historia que hay por ahí una película con Fanny Cano donde la retratan así con toda la leyenda que contaba don Artemio. Luego también Christian Bach hizo en La Antorcha Encendida el papel de la Güera Rodríguez. Y luego también Chantal Andere hizo también, fue una obra de teatro, si no me equivoco, sí, ¿no? Una obra de teatro. Y en todas pues sale así como muy voluptuosa y con toda esta libertad sexual que dicen que profesaba. Pues la verdad es que no. Y no lo podemos saber, o sea, porque como les digo, sus cartas personales están no accesibles. Entonces a mí sí me queda todavía varias dudas de poder confirmar, ¿no? Si fue una insurgente activa, si no lo fue. Pues estuvo embarazada un buen de veces, o sea, en la cama sí estaba, ¿no? Bueno, pero es que en aquel entonces no es como claro, que la mujer tuviera mucho que decir. O sea, si el marido llegaba y le decía, prepárate porque hoy te toca, no te quedaba de otra y tenías que ir allá. Y es que también, o sea, tenía que quitarse sus 500 capas de ropa que traía. Pues sí, una hora antes tenía que avisar al marido, pero no les quedaba de otra porque así como que dijeran ellas, ¿sabes qué? Hoy tengo jaqueca y me duele la cabeza, ahorita te la quito. Tras, bofetadón, o sea. Sí. Pues también, o sea. Pero bueno, pues seguirá estando la Güera ahí flotando en ese limbo de todo lo que se inventó de ella. Y pues la verdad es que sí, yo haciendo la documentación de este capítulo me llevé varias sorpresas de cosas que yo daba por hechos reales, porque los había leído de fuentes que dices, pues sí, son historiadores serios, y resulta que no, que mucha gente nos fuimos con el cuento de don Artemio, ¿no? Ay, sí. Pero pues bueno, buen capítulo, qué así es, sí, por eso nos pareció importante como que relatar lo que se habla de ella y relatar lo que en realidad se dice que pasó, como que se contrapone, pero pues bueno, no podremos saberlo. Ojalá, digo, con justa razón los familiares se enojaron con este don Artemio por toda la barbaridad que escribió el señor, a saber si fue cierto, ¿no? Porque pues cómo nos enteramos, pero pues los descendientes sí es así, están en posición de no volvemos a prestar las cartas porque no vamos a arriesgarnos a que nos vuelvan a salir con una batucada de estas. Pero muchachos, ya pasó el tiempo, sí, ya. Por favor, sáquenlas a la luz,
súbanlas en internet, no sé, o sea, no las presten, súbanlas. Déjenos leerlas, déjenos conocer a nuestra tía la güera, por favor. Sí, no, ahorita yo le voy a hablar a la tía Ventura para que la tía Ventura hable con ellos y nos presten las cartas y podamos saber la verdad, ¿no? Es correcto. Tía Bento, por favor. Bueno. Ay, no, qué horror contigo. Bueno, en fin, nunca brillarás en sociedad, ¿ves? No como la güera. ¿Ves por qué no nos prestan las cartas? Porque demeritamos a los Rodríguez de Abolengo que venían en aquella época. Qué horror. ¿Dónde lo perdimos? ¿Dónde fue donde lo perdimos? ¿Y dónde perdimos toda la fortuna de nuestra tía la güera? Dime, sí, exacto. Dime. Ay, no, qué horror. Bueno. Ay, bueno. ¿Cómo te encontramos en redes? A mí me pueden encontrar en redes, TikTok e Instagram con su buen amigo Juanito Godoy. Vayan, dejen un comentario, hay que hablar de historia, hace falta mucho hablar de historia en México y sobre todo de historia documentada. No se dejen engañar allí por la parafernalia que les proyectan, puro relato de nación doliente. ¿Y a ti? ¿Cómo te encontramos en redes? A mí me encuentran en TikTok y en Instagram como @sandungaRDZ. Y por favor también sigan las redes del canal, igual en las mismas, en Instagram y en TikTok, como @entrerisas y cenizas. Déjenos comentarios, suscríbanse obviamente al canal. Y pues bueno, aquí estamos viéndonos. Nos vemos en la próxima. Semana. Cuídense mucho. Órale. Bye. Chao.